Tengan muy buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a la enseñanza el día de hoy y siguiendo ahí con nuestro estudio en la carta de Pablo a la iglesia de Colosa. Así que les invito a que vaya ya al capítulo número 3. La semana pasada vimos el 12, así que hoy día vamos a ver el número 13. Recuerde usted que la semana pasada estábamos hablando de lo que decía ahí, vestidos pues como escogidos de Dios. Ya estaba hablando Pablo como un creyente, ¿no? Debe vestirse, y ahí implica, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Siendo santos, ¿no es cierto?, amándonos también, con entrañable misericordia, ser buenos, ¿no es cierto?, que era la benignidad, con humildad, siendo mansos también, y con paciencia, ¿ya? Ese es el sentido de lo que ahí hablaba, cómo un creyente debiera vestirse. Y hoy vamos a ver el versículo número 13, que va complementado, ¿no es cierto?, con el 12, en relación a lo práctico, a la vida práctica que debe tener cada uno de nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Así que le invito a que abra su Biblia allí, capítulo 3, versículo 13 de Colosenses, y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora de la mañana y te damos las gracias. Gracias por tu infinita bondad, misericordia y perdón hacia nuestras vidas. Padre, gracias te damos porque sin ti nada somos. Sin ti, Padre amado, no sé dónde estaríamos el día de hoy. Pero gracias a ti podemos estar ante tu presencia, podemos estar conversando contigo y poder ante ti darte la gloria y la honra que solo tú mereces. Padre bendito, sé tú con tu palabra en este día, glorificándote a través de ella, que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder abrir nuestra mente y entender tu palabra y también poder ponerla por obra y práctica a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y que tu nombre sea glorificado a través de cada uno de mis hermanos. Te lo ruego y te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos viendo acá entonces la carta, cómo Pablo se está dirigiendo, ¿no?, a la iglesia de Colosa, y ahora en forma práctica le está enseñando cómo debemos o cómo ellos debieran vivir también, o debieran haber vivido la vida como un creyente. Ahora nosotros como hijos de Dios, cómo nosotros debemos vivir esta vida, ¿no es cierto?, como creyente. En primer lugar, ahí habla Pablo en el versículo 13, empezando con la primera parte del versículo, que dice, miren, soportándoos unos a otros. Y me pregunto, les pregunto, ¿ha tenido en su vida que soportar a alguien con su carácter, su personalidad, su forma de ser, etcétera? Yo creo que todos, de una u otra manera, hemos soportado a alguien, ¿no? Y a veces hay algunos más difíciles de soportar que otros. Pero Pablo acá, como ya entendía y sabía cómo la iglesia estaba compuesta con diferentes tipos de personas, diferentes personalidades, diferentes caracteres, etcétera, Pablo acá unifica y no fijándose en el carácter o la personalidad que tenga una persona. Él habla en forma general y nos dice, sopórtense unos a otros. Porque él sabía que era difícil que todos pudiesen llegar a una congregación y que todos se cayeran bien, ¿no es cierto? Que todos fueran los más simpáticos, que todos fueran los... No, porque es así la iglesia del Señor, está compuesta por diversas personas con diferentes personalidades, diferentes carácter, pero un mismo sentir que es en Cristo, y eso es lo que vale, y eso es lo que Pablo acá empieza a explicar, ¿no? Y empieza a decirnos, entonces, hermanos queridos, ya que ustedes entienden que han sido vestidos de este nuevo hombre, que ahora están vestidos de este nuevo hombre creado en Cristo, porque ya el viejo hombre quedó atrás, tienen que aprender a qué, a soportarse unos a otros. Es algo recíproco, ya eso es lo que Pablo da a entender acá, de ambas partes. O sea, tú conmigo, tú me debes soportar a mí y yo debo soportarte a ti.
Y así tu hermano debe soportar a tu otro hermano, tu hermana debe soportar a tu otra hermana. Y así cada uno, los que componemos la iglesia del Señor, debemos aprender a qué, a soportarnos unos a otros. Tiene que ser una forma de vida y esa es la mejor manera de poder llevarse a cabo una buena congregación. Es por eso cuando entran las visitas, ¿no?, a la congregación y ven una iglesia unida, una iglesia que pese a sus maneras, diferentes personalidades, diferentes maneras tal vez de pensar en lo cotidiano, no en lo espiritual, porque en lo espiritual o bíblico debiéramos pensar igual, ¿no? Conforme a lo que es la palabra de Dios. Pero cuando llega una visita debiera haber esa unidad, esa coinonía, esa amistad, si podemos llamarle tal vez, unos con otros, ¿no? Una forma de vida en la cual no soportamos. Es verdad que mi hermano tal vez es más, entre comillas, como decimos nosotros, ¿no?, más pesado que este otro hermano, pero le soporto porque es mi hermano en Cristo, porque Cristo murió por él. Por lo tanto, le soporto y él me soporta a mí con las cosas que tal vez yo tengo ahí que a él le caen mal. Pero así debiera avanzar y crecer la familia de Dios, ¿no? Si a usted le parece algo mal de su hermano, bueno, sopórtelo, ¿ya?, en el amor de Cristo. Imagínense cuánto nos soporta Dios a nosotros. ¿Cuánto te soporta Dios a ti? ¿Cuánto me soporta Dios a mí? Con mis promesas tal vez que yo le he hecho a Él y que no se las he cumplido, con muchas cosas que tal vez yo le he dicho y no he llegado a la meta que tal vez yo le he propuesto a Él, etcétera. Entonces debemos aprender a qué, a soportarnos unos a otros. Por eso Pablo también le dijo a la iglesia de Éfeso, ahí en capítulo número 4 y versículo número 1. Efesios 4 y versículo 1, en el contexto, no voy a leer desde el versículo número 1, dicen adelante: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, miren, fíjense, que andéis, que camines, que te conduzca, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. O sea, tú y yo, los hijos de Dios, hemos sido llamados a una común fe, a estar reunidos y poder servir y glorificar a nuestro Dios como Él así lo quiere. Dice, con toda qué cosa, humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Cuál es la clave? En amor. Y esa es la clave, ¿no? Tú y yo, dice Pablo, que debemos soportarnos. Y la clave es el amor. El amor con la cual Dios me amó a mí y amó a mi hermano. Si Dios dio su vida por mi hermano y la dio por mí, por lo tanto yo debo soportar a mi hermano y debemos soportarnos los unos a los otros. No importando que mi hermano sea más alto, más bajo, más gordo, más flaco, etcétera, ¿ya? Espero explicarme. Pero tú, hermano querido, tal vez si tú sientes ahí algo contra alguien, algún hermano, ¿no?, que ahí le tengo de lejos, el Señor te invita a que puedas reflexionar y podamos reflexionar y decir, es mi hermano, Cristo murió por él, por lo tanto debo soportarle. Es verdad que mi hermano tiene esto, otro, pero debo soportarle y él me debe soportar a mí. Algo recíproco es lo que está ahí diciendo el Señor. Y por eso el Señor en ese sentido sigue ahí hasta el versículo número 6 diciéndole, miren, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque debe haber esa unidad. Pero si alguien entra a nuestra congregación y ve que ninguno se soporta, que no nos soportamos y estamos siempre tirando palabrotas unos contra otros y diciendo, ay, este hermano acá, esta hermana acá, esto otro allá, no va a haber algo que vea al hermano una unidad, o la persona que llegue va a haber una unidad dentro de la congregación. Por eso dice solícitos, rápidamente unidos, ¿no es cierto?, en guardar esta unidad, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos. Mi hermano tiene a Cristo en su vida, yo tengo a Cristo en mi vida, por lo tanto, Él me soporta a mí y yo le soporto a Él con sus diferencias. Es verdad que a medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, ¿no?, vamos a ir mejorando.
No es la idea que retrocedamos, sino que avancemos en lo espiritual y que cada día yo pueda ir cambiando y siendo mejor creyente, mejor hijo de Dios, mejor persona y poder soportarnos unos a otros. Por eso Pablo aquí le dice a la iglesia de Colosas, ¿no? Porque había diferencia entre ellos, pero Pablo les dice, tienen que aprender a qué, a soportarse. Y nosotros, hermanos queridos, como iglesia, también debemos aprender a soportarnos, ¿no? Soportarnos unos a otros. ¿Y qué sigue diciendo ahí el texto? El capítulo número 4 y versículo número 13, que estamos, perdón, 3, el 3.13, bien digo, ya 3.13 que estamos ahí estudiando. Dice, y miren, otra cosa que también a veces cuesta, ¿no? O nos cuesta, perdonándoos unos a otros. No solamente soportarnos, dice Pablo, sino que también debemos, ¿qué cosa? Perdonarnos. Y pregunto, en tu vida, en nuestra vida, ¿hay alguien al cual tal vez tú aún sientes rencor y guardas ahí y atesoras en tu corazón rabia, rencor por alguna situación que te haya hecho algún hermano, alguna hermana? El Señor nos manda y nos ordena que a perdonarnos. Y esta es una actitud personal. Anteriormente el soportarnos era recíproco de ambas personas, pero ahora el perdonarnos es una actitud personal. Porque yo no puedo obligar a mi hermano a que me perdone. Él tiene que tomar su propia decisión personal. Al igual como yo tengo que tomar mi propia decisión personal ¿de qué? De perdonar a mi hermano o a mi hermana en la ofensa que me haya hecho. Yo debo aprender a perdonar, sin importar si la otra persona lo hace o no. Yo quiero estar bien con mi Padre Celestial y para estar en línea y bien con Él, debo perdonar a mis hermanos independientemente de lo que ellos me hayan hecho. Ahora, si mi hermano que hizo algo no quiere perdonar, bueno, él tiene que arreglárselas con Dios y va a tener un problema no conmigo, sino con Dios si no me quiere perdonar. Por eso es una actitud personal. Yo debo perdonar a mi hermano debe aprender a perdonar y así. Imagínense cuántas veces o de qué manera nos perdonó Dios a ti y a mí para que nosotros hoy no podamos perdonar. Los quiero llevar, miren, a un ejemplo que nuestro mismo Señor Jesucristo habló en relación de lo que era el perdón ahí en el libro de Mateo, capítulo número 6. Es verdad que acá habla acerca de la oración y muchos se lo saben de memoria y lo recitan de memoria, ¿no es cierto? El famoso Padre Nuestro. Pero el Señor iba más allá que repetir o simplemente repetir esa oración. Iba al fondo del contexto de lo que Él estaba enseñando acerca de lo que era el perdonar. Miren, capítulo 6, versículo... primero... el capítulo 18, perdón. 18, ahí está, 18. Después vamos a leer el 6. Capítulo 18 de Mateo y versículo 15. 18, 15. Miren, leo para ustedes, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado ¿a quién? A tu hermano, ¿no? Ahí está un conflicto entre dos hermanos, ¿no? Y que tal vez hubo una discusión, no se sabe qué tipo de discusión, pero hubo una, o un problema, y habla de que tiene que ir y perdonar, ¿no? Ir a hablar con esa persona y perdonar. Ahora, si no pasa eso, pues sigue el versículo número 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. O sea, que tomes ahí algunos testigos para que sepan y vean que tú le has perdonado y que quieres arreglar el asunto. ¿Qué pasa si no se quiere arreglar la otra persona? Dice, si no lo oyere,
a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, si aún, pese a todos los pasos que se dieron, no quiso perdonar, no se quiso arreglar la situación, bueno, tenlo como gentil y publicano. Él va a tener un problema con Dios. Lo importante es que tú en tu corazón y en tu mente le perdones y que no quede ningún rencor ahí por lo que haya pasado o haya hecho. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ahí está, ¿no? La famosa frase que siempre la recordamos. Pedro ahí nuevamente, no entendiendo tal vez mucho, o tal vez porque él tenía mucho rencor hacia muchas personas y le costaba tal vez perdonar, ¿no? Por cosas que tal vez le hayan hecho, etcétera. Y ahí está diciendo el mismo Señor Jesucristo: Señor, mira, ¿hasta cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? O sea, que me haya hecho algo que a mí no me haya gustado. ¿Hasta 7? Le voy a perdonar, hasta 7 veces, ya cuando cumpla la 8 lo condeno y lo mato, etcétera. No sé qué tal vez habrá pensado ahí, ¿no, Pedro? Pero muchas veces tú y yo actuamos como Pedro, diciendo, ¿no? Si me la hace la próxima vez, ya le hago la cruz, no hay vuelta y no le perdono. Y murió para mí. Muchas veces decimos eso, ¿no? Pero miren qué respuesta el Señor le da acá en el versículo 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, no solo 7 le dice Pedro, sino aún hasta 70 veces 7. Y como ya sabemos, ¿no? ¿Qué significa eso? Debo siempre perdonar. Y ese es el sentido. Hermanos, yo sé que es difícil cuando lo hacemos en nuestra humanidad, pero cuando aplicamos el amor de Dios y comparamos cuántas veces Dios me ha perdonado a mí, o tantas veces que Dios me ha perdonado a mí por cada cosa que hago ante Él y que es pecado y que a Él le desagrada, y cuántas veces me perdona, yo debo aplicar lo mismo hacia mi hermano. Aunque mi hermano me vuelva a hacer, me la vuelva a hacer, me la vuelva a hacer, ¿qué cosa es perdonarle? Por eso Pedro ahí no entendía mucho y le dijo: Señor, ¿cuántas veces? 7, y a la 8ª ya puedo yo pegarle, en otras palabras, porque así era Pedro, ¿no? Acelerado. El Señor le dijo: no, Pedro, 70 veces 7, aún al día debieras perdonar, que quiere decir siempre tienes que perdonar. ¿Cómo es Dios con nosotros? ¿Nos perdona siempre? Sí, siempre nos perdona. ¿Se imaginan ustedes a Dios que no nos perdonara una? Que el día de mañana, lunes, por ejemplo, Él se pusiera ahí y dijera: ya, yo como soy Dios, de mañana lunes no le voy a perdonar a nadie nada. ¿Cómo estaríamos, no? Pero Dios, en su misericordia y en su amor, siempre nos perdona. Y ahora sí, miren, Mateo 6, hablando, como les decía anteriormente, de la oración, ¿no? Que se enseña de la oración y todo, pero en el contexto, versículos número 14 y 15 de capítulo 6 de Mateo, dice, miren: porque si perdonáis a los hombres, ¿qué cosa? Sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. En el fondo, ¿qué estaba diciendo ahí el Señor Jesucristo? Si yo perdono a mi hermano que pecó contra mí, Dios me va a perdonar. Pero si yo no perdono, Dios tampoco lo va a hacer. Miren, dicen: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces la pregunta aquí para que podamos meditar es la siguiente. ¿Quiero que Dios me perdone siempre? ¿O solo quiero que me perdone hasta hoy día y no mañana y no pasado? Bueno, ya no queda de parte de Dios, sino que queda de parte de mí. Ya. Si yo quiero que Dios me perdone siempre o no. ¿Cuándo? Si yo perdono a mi hermano siempre sus ofensas, Dios me va a perdonar. Pero si yo no perdono a mis hermanos sus ofensas, Dios también tiene todo el derecho a no perdonarme. ¿Por ver qué cosa? Mi injusticia de no perdonar. Entonces, hermanos queridos, si tú te pones a meditar y a pensar aquí en este punto, hay algo ahí en tu corazón en la cual lo analizas y te das cuenta que hay algo que tú tienes ahí y que no lo has cerrado, que no has perdonado, y hay una herida allí que tienes dentro y que aún te da vuelta. Bueno, tal vez hoy es el tiempo y el día preciso para que tú perdones y puedas ser perdonado por nuestro Padre Celestial. Y si no lo haces, bueno, hay que tener en cuenta las consecuencias, ¿no?, de no ser perdonado por nuestro Dios. Cristo lo dijo, no lo digo yo. Cristo lo dijo y es real y es palabra de Dios. Y debemos tomarle el peso. Sé que no es fácil perdonar muchas veces. A veces para unos más fácil y para otros más difícil. Pero cuando lo hacemos con el amor de Dios, se nos va a hacer más fácil y podemos perdonar. 70 veces 7 al día tenemos que hacerlo. Somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y Él mora en nosotros, por lo tanto tenemos la capacidad para poder hacerlo en Cristo. Él nos capacita para poder perdonarnos unos a otros. ¿Qué continúa diciendo? Miren el versículo acá 13, dice, si alguno tuviere queja contra otro, y aquí viene, ¿no? Pero pastor, mira, si este hermano me hizo esto, y por ejemplo, yo no le puedo perdonar, porque este hermano me hizo esta, disculpando la expresión, chanchada. Este otro hermana hizo esto y me hizo esto. Y así podemos estar mucho tiempo, mucho rato, ¿no?, quejándonos unos contra otros. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué llegó temprano? ¿Por qué llegó más tarde? ¿Por qué no vino a la reunión? ¿Por qué vino a la reunión? Y que somos los mismos siempre y que etcétera, etcétera, etcétera. Eso es queja. Si alguno tuviere queja contra otro, eso es lo que está diciendo acá. ¿Por qué? Porque debemos entender, hermanos queridos, que cada uno de nosotros vamos a rendir cuenta ante el Señor. Yo no soy el juez de mi hermano, ni mi hermano el juez de nosotros. Debemos todos, cada uno en particular, rendir cuenta a Dios. Yo rindo cuenta a Dios, tú rindes cuenta a Dios. Pero yo no tengo que andar quejándome, por eso dice Pablo acá, primero nos habla del perdón, y ahora nos está hablando de qué, de si hay alguna queja. Si alguno tuviere queja contra otro, y te pregunto, ¿tú tienes queja contra otro? ¿Hay ahí en tu corazón rabia, hay rencor, etcétera, contra algún hermano, un hijo de Dios, porque tal vez hizo o no hizo algo, o dijo o no dijo algo, etcétera? Mira lo que continúa el versículo. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo ¿quién? Tú y yo. Hermanos queridos, y ahí Dios nos pone, y Pablo les pone a la iglesia de Colosa un estándar mucho más alto del que tal vez yo puedo poner, y que tú puedes poner, de la manera que Cristo os perdonó. ¿Cómo o qué cosas Cristo te perdonó a ti y qué cosas me perdonó a mí?
Por lo menos a mí me ha perdonado muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y si Cristo, siendo Dios, el Hijo de Dios, me ha perdonado, no siendo yo merecedor de ninguna de sus perdones, ninguno. Pero si Él me perdonó siendo Dios, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano? Y va encima, ¿quién soy yo para andar quejándome de mi hermano? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo, ¿quién? Tú y yo, vosotros, dice. Una vez siendo perdonados por Dios, Dios pone ahora su confianza en nosotros. Imagínense, y nos invita a trabajar junto a Él. Si un día Él me perdonó y puso ahora su confianza en mí, me invita a trabajar en su obra. ¡Qué maravilloso! Y muchas veces nosotros como hombres, ¿no es cierto?, viene un hermano que dice, no, con este hermano yo no quiero trabajar, no, con este otro hermano no, ¿por qué no? Porque etcétera, etcétera, etcétera. Pero si Cristo me perdonó a mí, te perdonó a ti, hermano. Y más encima nos hace trabajar juntos la obra, en su obra, porque no es mi obra ni es tu obra, es la obra de Dios. Y nos muestra una confianza al hacernos trabajar para Él, diciendo, te he perdonado, por lo tanto te estoy dejando trabajar junto a mí. Es de la manera en la cual nosotros debemos actuar y trabajar, y nos invita a trabajar junto a Él, como sus colaboradores. Por lo tanto, hermanos queridos, ya no nos quejemos unos a otros. Es más, debemos perdonarnos unos a otros. Y cada uno en particular debemos rendir cuenta a Dios día a día de nuestros hechos. Y un día lo vamos a rendir cuando ya estemos en los cielos, cada uno de lo bueno y de lo malo que hemos hecho, de lo que hicimos y de lo que no hicimos para Él. Cuando consideramos las asombrosas deudas que Jesús nos perdonó, que me perdonó, que te perdonó, en comparación de las pequeñas deudas o ofensas, como quieras llamarle, de tu hermano, de tu hermana, de nuestros hermanos, que ha hecho hacia mi vida o hacia tu vida, hacia nosotros, sería, ¿sabes qué? Una ingratitud y pecado el que nosotros, el que tú y yo, no le perdonemos. Así de simple. Si tú no perdonas a aquel que te ofendió, a aquel que hizo algo contra de ti, en el fondo estás en pecado. Porque Dios te ha capacitado para que le perdones. Dios nos ha capacitado para perdonar. Antes, sin Cristo, cuando no estábamos en Cristo, es verdad que no perdonábamos, ¿no? Y si me la hizo, me la paga. Pero ahora que hemos sido vestidos con Cristo, hemos desechado nuestra vieja naturaleza y ahora somos vestidos de la nueva naturaleza, debemos perdonarnos, debemos ya no seguir quejándonos unos con otros. Y como Cristo me perdonó, yo debo también perdonar a mis hermanos. Y Cristo, y con esto ya vamos a estar terminando, lo cierra con un gran ejemplo en su palabra de lo que es realmente el perdón. Quiero llevarlo a Mateo capítulo 18. Si se dio cuenta, estuvimos casi en puro Mateo, en las citas, ¿ya? Pero son ejemplos de nuestro mismo Señor Jesucristo que nos ha dejado para que podamos entender y comprender lo maravilloso y lo bueno que es para nosotros el poder perdonar, el poder soportarnos, el poder no quejarnos unos contra otros, porque eso nos va a hacer más bien a nosotros que a la otra persona. Capítulo 18, Mateo, entonces, versículo 21. Miren, leo para ustedes. Dice, entonces se le acercó Pedro nuevamente y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no,
no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y continúa, miren, y acá les da, ¿no es cierto?, un ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, el reino de los cielos, dice, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzó a hacer cuenta y le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Ya esto era dinero, ¿ya?, que le había pedido prestado y le debía esa cantidad de dinero. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, este hombre, ¿no es cierto?, nos perdonó y nos fue movido a misericordia, y es más, y le hizo cobrar, ¿no es cierto?, la deuda que tenía, y cobró con su esposa y a la vez también con los hijos que éste tenía. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó, ¿qué cosa? La deuda. Ya ahí vemos entonces que, movido a la misericordia, al ruego que tenía, ¿no es cierto?, este hombre le perdonó. Y ahí está haciendo la comparación, ¿no?, de Dios con nosotros, que nos ha perdonado. Que continúa en la historia, dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Nos damos cuenta aquí de este hombre tan imparcial, a este hombre que se le perdonó toda su deuda, que Dios le perdonó su deuda, pero su hermano, su consiervo, que le debía un poco de dinero, no le quiso perdonar y es más, lo metió a la cárcel. Y muchas veces así actuamos dentro de la iglesia, no perdonando, sabiendo cuánto Dios me ha perdonado a mí y que yo no perdono a mi hermano lo que me haya hecho. Y no le saludo, me siento bueno, ahora con el distanciamiento social no se nota, ¿no?, pero me siento opuesto a él. O si va a la iglesia yo no voy, o si está yo no estoy, no sé, pero ese tipo de cosas, ¿no?, que suelen pasar. Y acá vemos a este siervo que le mete, ¿no es cierto?, su consiervo a la cárcel. ¿Qué más sigue diciendo? Miren, versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué ejemplo más magistral que puso ahí nuestro Señor Jesucristo. Un hombre entonces que se le perdonó todo, y que este hombre no quiso perdonar a aquel que le había ofendido o le debía algo pequeño. ¿Y qué dijo en el 34 el Señor? 34 y 35. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, por no tener él misericordia ni perdonar a su consiervo.
así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón. Y esa es la clave también, de todo corazón, no perdonar de boca. Ah, ya, si te perdono para que quede ahí todo tranquilo. No, de todo corazón. Y cuando se perdona de todo corazón, se olvida. Y ya no hay más barreras, ni rencores, ni nada. Dice, cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces te pregunto y me pregunto, hermanos queridos, ¿hay algo ahí en tu corazón que está gatillando, que está molestando porque tú no has perdonado a alguien que te ha hecho alguna cosa? ¿Hay algo ahí en tu corazón en la cual está no a cuenta con Dios porque Dios te ha perdonado a ti, pero tú no quieres perdonar? Hermanos queridos, la palabra del Señor es muy clara. Y si hay algo en la cual tú quieras confesar a Dios, hazlo en esta hora. Si hay algo que pedir perdón a Dios, hazlo. Si hay algo que tengas que hacer de pedir perdón a alguien, perdona. Pero no sigas cargando ese rencor, esa rabia interna por algo, una situación o por alguien. Tienes que liberarte, tenemos que liberarnos. Y es la única forma para que Dios pueda prosperar tu vida y pueda prosperar mi vida. Es la única forma que Dios tiene para que podamos ser una iglesia como Dios quiere que seamos, perdonándonos unos a otros. Que no haya rencor, que no haya queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos hacerlo nosotros. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, ante su presencia estamos en esta hora de la tarde y te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque ella es tan viva y eficaz para cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, la situación personal de cada uno de nosotros, cómo está en relación a este perdón y soportarnos unos a otros. Padre, te pido para que tú trabajes en cada uno de nuestros corazones y que no sigamos llevando, Señor, a cuesta una mochila llena de rencor, de odio, de envidia, de celo, etcétera, y que podamos dejar a tus pies, aprendiendo a perdonar y perdonando a nuestros hermanos nuestras ofensas. Oh Padre Celestial, gracias por tu gran perdón aplicado a mi vida y a la vida de mis hermanos. Gracias porque todos los días, Señor, tú me perdonas, porque todos los días peco contra ti. Oh Señor, gracias por tu amor infinito y perdón infinito hacia mi vida y hacia la vida de mis hermanos. Señor, que podamos tomar esa misma actitud también nosotros, de aprender a perdonar como tú has perdonado. Y lo podemos hacer, y tú lo sabes, Señor, porque tú has depositado en nosotros tu esencia, tu mismo amor, tu misma misericordia y tu mismo perdón. Oh Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque ella, Señor, habla a nuestros corazones. Señor, que esta palabra tuya, mis hermanos la puedan recepcionar y adoptar para su vida. Y que tú seas glorificado, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por lo que tú haces. Gracias por esta carta de Pablo a la iglesia de Colosa. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Y dejamos todo en tus manos. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias hermanos, que el Señor les bendiga, que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.